Bienvenidos estudiantes CIMA a esta clase virtual de aritmética. Soy el profesor Hugo Quiñones Torres. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de números enteros. Vamos a trabajar solo dos objetivos. Primer objetivo, identificar y reconocer los números enteros. El segundo objetivo es sumar y restar números enteros. Empezamos. Problema 1. Dado los números a igual menos 3 más menos 2 menos 6 más 5 menos 3. El número b es igual a menos 1 menos 1 menos más 5 menos 6 más menos 2. Entonces se deduce que... Perfecto, entonces aquí tenemos dos números que tenemos que reducir. Entonces, para reducir vamos a seguir todo un conjunto de instrucciones. A ver, vamos a empezar con el número a. En el caso del número a, observamos signos que están juntos. Entonces, eso tiene que cambiar. Para poder cambiar, tenemos que utilizar la ley de signos. Cuando digo que los signos están juntos, me refiero a lo siguiente. Aquí lo voy a señalar. Por ejemplo, esto indica que los signos están juntos, por lo tanto tenemos que aplicar la ley de signos. En estos casos también. Todo esto tiene que cambiar. Ahora, la ley de signos establece que más por menos es menos. En este caso, el negativo 3 lo dejamos igual. Más por menos, como ya habíamos dicho, eso es menos 2. Tenemos aquí menos por menos, eso es más 6. Más por más, eso es más 5. Y menos por menos, eso es más 3. Entonces, como podemos observar, la estructura del problema ya cambió. Ahora, el segundo paso es separar los números positivos de los números negativos. En este caso, ya están separados. Aquí lo estamos señalando. Ya están separados. Como están separados, ahora, como tercer paso, tenemos que sumar. Vamos a sumar porque son del mismo tipo. En este caso, 3 más 2, esto sería 5, con su respectivo signo, que es negativo. Ambos son negativos. En el caso de 6, 5 y 3, esta suma da 14. Obviamente con su respectivo signo, que es positivo. En este tramo final vamos a restar, porque tenemos a un número negativo y a un número positivo. Restamos. En este caso restamos 14 menos 5, eso sería 9. De los números 5 y 14, el número mayor es 14. El signo que acompaña al mayor, o sea, a 14, es el signo positivo. Por lo tanto, este número le corresponde el signo positivo. De esa manera hemos reducido ya la expresión A. Lo mismo va a suceder para la expresión B. Entonces, no hay que permitir que los signos estén juntos. Aquí estamos señalando lo que tiene que cambiar. Esto va a cambiar utilizando la ley de signos. Igual que en el caso anterior, ¿no? El negativo 1 queda igual, menos por menos, eso es más 1, y menos por más, menos 5, menos por menos, más 6, más por menos, menos 2. Bueno, la estructura ya cambió. Ahora tenemos que separar lo positivo de los negativos. En este caso, voy a señalar los números que son negativos. Esos números los voy a separar a un lado. Menos 1, menos 5, menos 2. Y por otro lado, lo que sobró, es decir, los positivos. Bueno, ya los números están separados. Ahora, realizamos las sumas respectivas. Es decir, vamos a sumar los negativos y vamos a sumar los positivos. En este caso, la suma de los negativos sería
1 y 5, 6 y 2, 8, con su respectivo signo que es negativo. Son del tipo negativo. En el caso de 1 y 6, la suma sería 7, con su respectivo signo que es positivo. En esta fase final, vamos a restar. 8 menos 7, eso sería 1. Ahora, el signo. Si nosotros comparamos 8 y 7, el mayor es 8. ¿Qué signo acompaña a 8? El signo que acompaña es el signo negativo. Entonces tenemos ahí la reducción de la expresión b, que es negativo 1. Bueno, hace un momento habíamos cambiado la estructura del problema de ambos números utilizando la ley de signos. Y aquí vamos a detallar en qué consiste esta ley de signos. A ver, tenemos más por menos. Todo eso se reduce a menos. Tenemos menos por más. Eso se reduce a menos también. Menos por menos. Eso es más. Y por último, más por más también da positivo. Bueno, tenemos ahí la ley de signos. Con esto hemos cambiado la estructura de cada número. Siempre y cuando, claro, como hemos dicho, los signos estén juntos. Si los signos están juntos, tenemos que aplicar la ley de signos. Luego, recuerda, tenemos que separar lo positivo de lo negativo. Luego se suma ambos números, se suma los negativos y se suman los positivos. Y en la parte final se resta, obviamente considerando el signo del mayor. Bueno, pero la respuesta al problema 1. A ver, la primera, A es igual a B, tenemos 9 positivo y negativo 1. Por lo tanto, los números son diferentes. Eso quiere decir que la alternativa A queda descartada. En el caso de la alternativa B, A es menor que B, a ver, tenemos el número positivo 9 es menor que el número negativo 1, eso sería falso, porque siempre los positivos son mayores que los negativos. La tercera manifiesta que A más B es igual a 0. Bueno, si nosotros efectuamos dicha suma, esta suma nos va a dar 8. Por lo tanto, también contradice a la alternativa C, porque manifiesta que es 0. La alternativa D, A es negativo. Imposible porque nosotros hemos obtenido un número positivo, ¿no? Positivo 9. Y por último, en el caso de que A es un número positivo, esa sería la afirmación correcta. La respuesta sería la alternativa E. El número A es un número positivo. Problema 2. De las siguientes proposiciones. Proposición 1. Un medio es un número entero. Proposición 2. El opuesto aditivo de 8 es negativo 8. Proposición 3. 87 tercios es un número entero. Cuarta proposición. 91 onceavo es un número entero. ¿Cuántas son siempre verdaderas? Bueno, para este caso vamos a utilizar recursos teóricos. En el caso de la proposición 1, un medio es un número entero. Entonces, si nosotros ejecutamos esta división, un medio, observamos de que no nos va a dar exacta. No es una división exacta. Como no es una división exacta, por lo tanto, podemos deducir que un medio no es un número entero. Por lo tanto, la primera proposición tendría el valor
de falsa. Recordemos que para que sea entero, la división tiene que ser exacta, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido, en lugar de 1 entre 2, hubiera sido 2 entre 1, claro, ahí sí, estaríamos ante un número entero, ¿no? Proposición 2. El opuesto aditivo de 8 es menos 8. Cuando nosotros tenemos esta frase, opuesto aditivo, significa que solamente tenemos que cambiar el signo del número. En este caso, como es positivo 8, entonces lo contrario será negativo 8. Este sería el opuesto aditivo. Si por ejemplo es negativo 7, el opuesto aditivo de negativo 7 sería positivo 7, ¿no? Entonces, ese es el concepto, la idea de opuesto aditivo. En este caso, la proposición 2 sería verdadera. Proposición 3. 87 tercios es un número entero. Bueno, entonces, como en el caso 1, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que hicimos en el caso 1. Si yo divido 87 entre 3, si dividimos 87 entre 3, esto nos da una división exacta. Al dividir, vamos a tener el valor de 29. Entonces, como observamos, esto fue una división exacta. Por lo tanto, la proposición 3 sería verdadera. Y por último tenemos la proposición 4. Menos 91 onceavo es un número entero. A ver, para ello tenemos que dividir. Tenemos que dividir 91 entre 11. No se obtiene una división exacta. Entonces colocamos no es una división exacta. Como no es una división exacta, por lo tanto podemos concluir que menos 91 onceavo no es un número entero. Bueno, concluyendo, la proposición 4 sería falsa. A la pregunta, ¿cuántas son siempre verdaderas? Entonces hemos obtenido en este orden falso, verdadero, verdadero, falso. Por lo tanto, ¿cuántas fueron verdaderas? 2. 2 proposiciones. Para este tipo de ejercicio es recomendable manejar ciertos recursos conceptuales. En este caso, los recursos conceptuales han sido 2. El primero, tener la idea de lo que es un número entero, y segundo, tener la idea de lo que es el opuesto aditivo. Entonces, recordemos, para que sea número entero tiene que ser un número exacto, una división exacta. En el caso del opuesto aditivo tiene que ver con el signo, ¿no? Si es, por ejemplo, el opuesto de negativo 10 sería positivo 10. El opuesto aditivo de negativo 20 sería positivo 20. Hay una particularidad con respecto al opuesto, que es con respecto al número 0. Por ejemplo, el opuesto aditivo del número 0 sería el mismo número 0. Eso es un caso muy particular, ¿no? Un caso particular. Entonces, con estos 2 recursos hemos dado solución al problema número 2. Problema 3. Una persona nació en el año 19 a.C. y se casó en el año 2 después de Cristo. ¿A qué edad se casó?
En este caso, vamos a utilizar los números enteros. Para ello es necesario dilucidar estos conceptos. Me refiero a estas expresiones: antes de Cristo y después de Cristo. Obviamente, en abreviaturas esto representa una frase, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Pero matemáticamente, que es lo que nos interesa, matemáticamente antes de Cristo hace referencia a un número negativo. Y después de Cristo hace referencia a un número positivo. Entonces, esto es muy importante para poder resolver este problema. Ahora, vamos nuevamente a leer el enunciado para poder formular el problema. Una persona nació en el año 19 antes de Cristo. Entonces, si nació en el año 19 antes de Cristo, eso ya representaría un número negativo. Negativo 19. En este año nació. Y luego dice, se casó en el año 2 después de Cristo. Bueno, como dice después de Cristo, significa que el número 2 es positivo. En este año se casó. La pregunta, ¿a qué edad se casó? Entonces, lo que nos está pidiendo prácticamente es esta distancia. Para hallar esa distancia, que representaría su edad, nosotros tenemos que realizar una operación. Para determinar esa operación, utilizamos un concepto básico, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo este segmento de recta, aquí coloco el número 2, aquí coloco, por decir, el número 7. Si yo quiero esta distancia, si nosotros queremos esta distancia, tenemos que restar, ¿no? 7 menos 2. Por lo tanto, la distancia, para este caso, sería 5. Bueno, en este caso tenemos nuevamente los signos juntos. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley de signos. Entonces, tendríamos que la edad sería igual a positivo 2. A ver, en este caso, menos por menos, eso es más, 19. Entonces, como los dos números son del mismo tipo, es decir, positivos, se suman 21 con sus respectivos signos, ¿no? Entonces, la edad de esta persona, obviamente la edad en la cual se casó, sería 21 años. Para ello, fue necesario recordar el procedimiento, ¿no? Que cuando nosotros queremos determinar la distancia de un segmento, tenemos que restar el valor mayor menos el valor menor. Bien, de esta manera hemos concluido el problema 3. Problema 4. Fredesmindo tiene una particularidad al momento de relacionar los tiempos, ayer, hoy, mañana, con los números enteros. Hoy le asigna el número 0, ayer negativo 1 y al mañana positivo 1. Si hoy es martes 18 de abril del 2017, aniversario de Chiclayo, ¿qué día será el mañana del ayer, del pasado mañana, del anteayer de ayer? Bien, en este caso creo que el mismo problema ya nos garantiza lo que vamos a realizar, ¿no? Por lo tanto, a ver, en el enunciado tenemos el dato, hoy es martes. Entonces, para formular, vamos a utilizar el siguiente esquemita, indicando que para el número 0, que es el hoy, le corresponde el día martes, según el enunciado, ¿verdad? A ver, aquí tenemos, hoy es martes. Por lo tanto, como hoy es martes, le asignamos el número 0. Bueno, y completamos la recta numérica.
Entonces aquí estará negativo 1, a la izquierda de 0, negativo 1, eso es el día lunes. Aquí estará el número negativo 2, esto sería el día domingo. Bueno, para la derecha estaría el positivo 1, eso sería el día miércoles. Y luego sigue positivo 2, eso sería el día jueves. Entonces, este esquemita es referencial para poder orientarnos. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Qué día será el mañana? Entonces, si nosotros vamos a los datos, al mañana le asigna el signo positivo 1. Entonces, a ver, esto, el mañana, sería positivo 1. Luego dice del ayer. Entonces, según la condición, el ayer le asigna el número negativo 1. Luego dice del pasado mañana. Pasado mañana. A ver, si mañana es positivo 1, pasado mañana sería positivo 2. Luego tenemos el término del anteayer. Anteayer representaría negativo 2. ¿Por qué? Si el ayer es negativo 1, el anteayer sería negativo 2. Y por último tenemos el término de ayer. Ayer representaría el negativo 1. Muy bien. Ya tenemos formulado el problema. Ahora tenemos que desarrollar esta operación combinada. Entonces, al igual que el problema 1, tenemos que separar. Vamos a separar los números negativos de los positivos. Entonces, separamos menos 1, menos 2, menos 1. Y lo que quedan, es decir, los positivos, ahí lo tenemos ya agrupado. Entonces, el siguiente paso es realizar la adición. Entonces sumamos 1 y 2, 3 y 1, 4 con su respectivo signo que es negativo. Aquí también sumamos 1 y 2 sería 3, pero con su respectivo signo que es positivo. En esta fase final restábamos. 4 menos 3 sería 1. Ahora, 4 y 3, el número mayor sería 4. El signo que acompaña al mayor es negativo. Por lo tanto, aquí al final le asignamos el signo negativo. Por lo tanto, aquí hemos obtenido al final negativo 1. Ahora vamos al gráfico para orientarnos. Si nosotros observamos, negativo 1 está relacionado al día lunes. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿qué día será el mañana, del ayer, del pasado mañana, del anteayer, de ayer? Sería el día lunes, puesto que hemos obtenido el valor menos 1. Estimados estudiantes, hemos llegado al término de esta clase virtual de aritmética. Antes de despedirme, quisiera hacerles recordar que para esto es necesario y fundamental de que ustedes sepan relacionar y asociar todos los recursos conceptuales desarrollados con hechos de la vida cotidiana.